Hola, hola, hola a todos los que nos escuchan hoy a través de este podcast que hemos querido llamar Clases Uniremington. Lo encontramos en YouTube como @Clases Uniremington. Y hoy nos acompañan dentro del marco de la Semana de la Investigación tres profes que toda la comunidad conoce muy bien, que son el profe Héctor Alonso Molina Huertas, el profe Jorge Iván Puerta Jaramillo y el profe Óscar Eduardo Duque. Hoy vamos a estar hablando de algo súper importante que definitivamente ha cambiado el rumbo de la historia, la importancia de la investigación y cuál ha sido su impacto en la sociedad. Y nos encontramos hablando de esto porque, como lo dije anteriormente, estamos en el marco de la Semana de la Investigación que se hace a través de todas nuestras sedes a nivel nacional en estas fechas de octubre quisimos pues hacer este podcast o este capítulo dedicado a ella porque queremos que recurran a este capítulo cada vez que quieran buscar acerca de la importancia de la investigación, cada vez que quieran salir un poco de las aulas e integrarse con eso tan importante que nos encontramos todos los días. Entonces le doy paso al profe Héctor para que nos cuente un poco su visión y su perspectiva acerca de este tema de la investigación. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Eh, cuando nosotros nos vemos abocados a hacer el análisis del desarrollo humano, cuando tenemos que pensar en cómo ha crecido la humanidad desde, bueno, al menos lo que tenemos en el imaginario y que representa lo que eran nuestros pueblos primitivos, nuestros ancestros, vestidos de pieles de animales o portando herramientas hechas de piedra o de metales dulces. Nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado desde allá hasta aquí, cómo estamos en planes de volver a la luna, cómo estamos ya viendo automóviles autónomos, cómo estamos pensando en, en conquistar Marte, por ejemplo. Y eso solo ha sido posible a través del ánimo investigador del ser humano. Un ánimo investigador que fundamentalmente se basa simplemente en preguntarse por qué, para qué y cómo. El cuándo tal vez es una pregunta que ha empezado a discurrir en nuestras mentes cuando empezamos como a competir los unos con los otros, entonces nos empezamos a preocupar por el tiempo. Pero el modo de hacer las cosas, el fin para hacer las cosas y la razón para hacerlas han sido el alimento fundamental de la curiosidad humana y por tanto del desarrollo humano. Esto, todos los que en algún momento hemos tenido que ver con el método científico en una clase muy aburrida o en una muy dinámica, en un video de YouTube o en un cuento de un profesor, sabemos que tiene varios requerimientos y el principio fundamental es que se pueda replicar. Que aquello que yo estoy investigando, aquella pregunta que yo me estoy haciendo y aquellas observaciones que habrán de conducirme a la respuesta deben ser replicables y generalizables para un contexto preciso o para un contexto general, depende. Entonces, digamos que más allá del método científico, de la sistematización, de la formulación de experimentos, de la modelización matemática, de los procesos de simulación, de la extrapolación de valores comunes, del análisis gigante de datos, de lo que sea, es la manera o el método o las situaciones que yo como investigador observo las que me permiten determinar si las preguntas que yo me hago pueden ser contestadas positivamente o no. Ahora bien, en investigación, cuando se plantea una investigación de carácter teórico, casi que uno empieza, y esto en prueba de hipótesis es patente, empieza por la búsqueda de probar que lo que uno está pensando no es como lo está pensando. Es decir, arranca desde el lado negativo. ¿Por qué? Porque, y se me vienen a la mente un montón de cosas que dan para otro podcast muy diferente a este, porque eso de hacer la propia ciencia y de experimentar por sí mismo la vida,
hay que partir para poderlo hacer de la manera adecuada de la premisa de que mi percepción es limitada, mi observación está sesgada por mis pensamientos previos, por los modelos mentales a los que obedece, y mis métodos son cortos y mis instrumentos están descalibrados. Así que si yo hago la búsqueda para demostrar que eso ocurre así y que hay cosas más allá de lo que yo estoy pensando, métodos diferentes a los limitados que yo conozco, instrumentos más finos que posiblemente me toque inventar para poder llegar a una respuesta adecuada de medición, disminuyendo el error. Todas las premisas que hacen ver más allá de mi propia visión es la investigación verdadera. Es la que me hace penetrar en lo recóndito, en lo que se me escapa, en lo que se escapa a mi percepción y a mi pensamiento primigenio. Y me permite avanzar. Correcto, muy ilustrativo como siempre el profe Héctor, maravilloso, y nos dices algo muy importante y creo que aquí puedo, digamos, articular para darle paso al profe Jorge Iván, y es lo siguiente. Partimos, digamos, de alguna manera llamarlo algo negativo, y es por eso que todas las investigaciones parten de una formulación de un problema, ¿sí? Entendido como un problema que existe en la sociedad y una necesidad latente que la investigación tiene que resolver o, digamos, tiene como objetivo dar respuesta, ¿no? Entonces aquí digamos que le pregunto al profe Jorge Iván que empezamos a hablar del papel de la investigación en la sociedad. ¿Por qué podemos decir, por ejemplo, que partimos de un problema, acudiendo a eso negativo que decía el profe Héctor, y por qué la sociedad necesita tanto definitivamente a los investigadores? Bueno, pues definitivamente no podemos ocultar y tratar de tapar el sol con un dedo frente al impacto que a través de la historia, como lo dice Molinita, ha generado la investigación en el desarrollo de la raza humana. Yo quisiera como enfocar esa respuesta desde aspectos muy coloquiales, muy coloquiales, muy del común. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba por allá en el colegio, terminando mis años de bachillerato, y yo veía Guerra de las Galaxias. Y veía algunas películas de estas que para entonces eran películas futuristas. Y yo veía comunicación visual entre pantallas, y yo decía, Dios mío, ¿eso cuándo podrá ocurrir, por Dios? Y lo digo de manera coloquial porque he vivido las varias etapas del desarrollo de la tecnología, desde que surge la teoría sistémica por allá 1960, 70, que viene a tomar auge, y empezamos a vivir todo ese desarrollo tecnológico que ha envuelto en su totalidad a la humanidad. Y recuerdo que para entonces ver esto en Guerra de las Galaxias era soñar. Para mí, como un niño, un joven de la época, era soñar, y verlo hoy una realidad. Trabajé alguna vez en una empresa donde lo primero que utilicé fue la máquina de escribir Remington. Luego recuerdo que fui uno de los salameros en Armenia en utilizar máquina electrónica, y muy pronto tuve que dar el salto a la pantalla y a un ordenador, a un computador. Entonces no podemos escondernos a una realidad de lo que le ha aportado el desarrollo de la ciencia y la investigación al desarrollo humano. Respuestas prontas, como la tuvimos ahora con la pandemia del COVID-19, cuando se creía que íbamos a tardar 3 o 4 años en obtener una vacuna, y en 6 meses ya se tenía, gracias al esfuerzo de la OMS, de muchos países participantes y que invierten en procesos de investigación, porque eso es otro tema, Molina, del que habría que hablar, y profe Oscar, del que habría que hablar, es el tema de la inversión en investigación. Hablar de que países que invierten el 4,5% de su PIB en investigación, mientras Colombia escasamente llega al 0,5%, eso pues sería otro tema. Pero a mí sí me gustaría, mis queridos contertulios, aterrizar un poquitico el concepto, Molina, y bajar un poquitico del concepto de la investigación en sentido estricto, y hablar un poquitico de la investigación aplicada, de la metodología de la investigación formativa. Porque es que yo recuerdo que yo siempre pensé, cuando estudiaba en 10º grado, en mi época, 5º bachillerato, yo siempre pensé que la investigación era una cosa para unos pocos, para unos señores que se ponían una bata blanca, se metían en un laboratorio a utilizar tubos de ensayo y un poco de químicos, y vine a descubrir más adelante que la investigación
es cosa de la academia, que la investigación es cosa de todos, que la investigación hace parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra rutina académica y personal. Y ese tipo de investigación, que mucha de esa investigación aplicada es investigación de tipo social, investigación en ciencias sociales, está generando también un impacto. Está generando un impacto, Molina, perfecto. Un impacto en el ejercicio que hacen nuestros estudiantes en aula y que luego es aplicado el diseño de una PP, el diseño de una estructura, la planeación estratégica, modelos que nacen desde la academia a través del sistema de la investigación formativa. Entonces sí me gustaría también que se tratara el tema de cuánto está impactando la investigación del aula, la investigación formativa en el desarrollo de la humanidad. Valentina y profe Oscar. Así es, profe, muchísimas gracias. Sí, definitivamente lo que tú dices, y acá entonces vamos como articulando también varios elementos y varios conceptos. Desde lo que es nuestra misionalidad como Uniremington, ¿cierto? Y que viene transformándose también en el tiempo, nuestra alma mater tiene una proyección maravillosa de aquí para adelante también, y es cómo la articulación entre empresa, investigación, academia y nuestros estudiantes, es decir, nuestra misionalidad educativa, puede lograr transformar futuro, ¿sí? Y eso definitivamente es un concepto bien interesante, bien amplio, pero es, a mi punto de vista también, lo que debería hacer la academia. Cómo nuestros estudiantes, lo que decía el profe Puerta, salen y ya no están investigando de manera estricta, sino que miran cuáles son el real problema de la sociedad y cómo podemos transformar este asunto, ¿cierto? Porque en últimas, el objetivo de la educación debe ser, sin duda alguna, la transformación y el cambio de la sociedad, ¿cierto? Es, digamos, como ese el objetivo fundamental de la educación como tal. Entonces ahí le doy paso al profe Oscar Eduardo Duque, que nos cuente un poco su percepción acerca de esa articulación de sus elementos, cómo a través de esa importancia de la investigación, cómo ese impacto es definitivamente un elemento transformador de futuro. Gracias, Valentina. Yo creo que aquí hay un asunto, bueno, fundamental como muchas cosas en la vida, y es que yo soy un defensor de que hay que hacer conciencia. Es decir, hay que generar conciencia a todos los niveles, y en el tema de la investigación no nos quedamos atrás, en el entendido de que hacer conciencia no es ser bueno ni malo, hacer conciencia es darme cuenta de. Y si nosotros desde el aula, como academia, cada uno de los profesores, docentes, los que trabajamos en todo este tema de la formación de la educación, nos ocupamos cada día de generar conciencia en nuestros estudiantes e incluso en nuestros compañeros en la comunidad académica, de que es que la investigación ya no es algo denso que nos vendían por allá, incluso ahora con todas estas redes sociales que uno se encuentra estos posts en redes sociales cómicos, dicen por ahí, ya no es esto está más largo que una semana en carne, sino que esto está más largo que una clase de metodología de la investigación, y la gente tiene ese imaginario. Así es. ¿Cierto? Entonces, yo creo que hay que generar conciencia de que la investigación no es algo denso, que es además una actividad, un acto, yo diría que inherente a la naturaleza humana. Yo escuchaba ahorita al profe Héctor Molina, al profe Jorge Puerta, y creo que coincidimos en que es que eso hace parte de nuestra condición humana. Héctor decía, eso nos ha traído hasta donde estamos. El profe Puerta decía, yo veía Guerra de las Galaxias y resulta que ahora lo vemos en la realidad. Muchas cosas que veíamos desde la ficción es porque eso está en nosotros como especie. Cuando yo estaba por allá en 11, no me hagan cuentas, pero eso hace como 27 años, no estaba masificado el internet. Y recuerdo que nuestro profesor de sistemas, lo que veíamos de sistemas en ese entonces, nos conectó por primera vez a internet, que conectaban el cable a la pared y sonaba y uno cruzaba los dedos para que esa vaina se conectara. Sí. Y el profe empezó a explicarnos el funcionamiento de internet y no sé qué. Y un día cualquiera nos dijo, y un día muy lejano, nos dijo el profe, ustedes podrán entrar a sus computadores desde sus casas y podrán comprar algo y les va a llegar a la puerta de su casa. Y nosotros, en medio de la imprudencia de la juventud, dijimos, ay, profe, no exagere, eso no exagera al profe. Sin chicanear mucho. Y hoy nos encontramos con eso. Entonces yo creo que es un tema de generar conciencia de que la investigación, primero,
como les digo, hace parte de la naturaleza humana, hace parte de nuestra condición, o si no, no estaríamos donde estamos. Miren, hay un autor, Harari, Yuval Noah Harari, que tiene varios textos muy buenos y tiene uno que se llama De animales a dioses. Y él dice algo genial. Él dice, mire, nosotros no estamos a la cabeza, no estamos, entre comillas, gobernando el mundo entre las especies porque seamos los más fuertes, porque indudablemente no somos los más fuertes físicamente, ni porque podamos volar por nuestros propios medios, porque hay otras especies que vuelan, ni porque seamos los más veloces, hay otras especies que son mucho más veloces físicamente. Él dice, nosotros estamos porque desarrollamos unas características que son producto de los procesos de investigación. Investigación no como ahora la vemos con una estructura, sino imaginemos en la sabana africana esos primeros Homo sapiens haciendo investigación, es decir, observando, claro, descubriendo el fuego, cosas, claro, el uso de siendo del inquietos. suelo. Y dice una cosa además fundamental, desarrollamos el lenguaje, ¿sí? Y entonces pudimos comunicarnos. Y dice en su libro de Animales a dioses, dice, nos volvimos chismosos. Y yo creo que un buen investigador debe ser un buen chismoso. Es decir, debe tener esa capacidad de preguntarse, ir más allá, averiguar y comprender que esos procesos de investigación no se quedan en el aula. Es decir, que todos los días lo hacemos en nuestros empleos, y si decidimos hacer bien la tarea, de golpe cuando estamos buscando un empleo, cuando estamos haciendo un emprendimiento, cuando... Lo que sí es cierto es que las probabilidades de que, por ejemplo, un emprendimiento funcione mucho mejor es cuando yo hago una investigación previa, no como cuando lo hacemos como sucede en nuestra sociedad, y es arranque que nos vamos yendo. Pero lo cierto es que cuando hacemos digamos una tarea de investigación previa, las probabilidades incluso de decidir en un momento dado de si el proyecto va o no va, pues aplica. Es decir, puede que si yo hago una investigación juiciosa previa, una investigación de mercado, una investigación de dónde va a conseguir la materia prima, si lo hago de una manera organizada, de dónde va a sacar los recursos, puede que al final yo diga, no, tal vez este proyecto no va. Y me ahorre una cantidad de tiempo, de esfuerzo, de lágrimas, porque sabemos todo lo que es emprender. Entonces yo sí creo que el proceso de investigación aplica en todo, pero creo que en el aula de clase no podemos seguir vendiéndole, entre comillas, la idea a los estudiantes de que la investigación es una cosa del libro y es una cosa densa, sino que hay que mostrarles el camino de cómo se aplica en la vida diaria, ¿cierto? Como les digo, en todos los escenarios, desde lo social, desde lo laboral, desde lo financiero, desde lo personal, en fin, en todos los escenarios. Yo creo que así podríamos nosotros realmente empezar a articular. Pues yo pienso, profe Oscar y compañeros contertulios, yo pienso que la responsabilidad que nos asiste a nosotros desde el aula es inmensa. Como instituciones formadoras, pienso que hay una responsabilidad inmensa, y no solo, aquí mencionamos a nuestra alma mater, nuestra amada Uniremington, pero casi que desde el preescolar, desde que el niño llega con sus iniciativas, cómo fomentar en el niño ese deseo de búsqueda de información, el niño que permanentemente se está preguntando, se está cuestionando, y hay una cantidad de elementos que son académicos, pero que son cotidianos. Por ejemplo, motivar a nuestros estudiantes a la lectura. Definitivamente es fundamental saber leer para desarrollar procesos de investigación. ¿Cómo trabajar nosotros desde el aula la motivación en nuestros estudiantes? Como lo dice el profe Oscar, pues quitándole un poco de ese mito que hay de que la investigación es para unos pocos, Molinita. Pero, hay que tener en cuenta un asunto. Sí. Y es que aunque nosotros estemos investigando la vida diaria y los contextos en los que estamos acostumbrados a estar, la calle, el barrio, el bar, la cafetería, que son objetos susceptibles de investigación, es innegable que necesitamos dos cosas fundamentales: método y conocimiento. Sí. Entonces, no, digamos que uno, en el ánimo de simplificar el asunto, no puede desconocer que necesita una cierta
mucha rigurosidad y metodicidad para poder emprender la investigación, para poder hacer eso que Jorge Iván ahorita decía, y era convertir la investigación en investigación aplicada. Eso se llama la transferencia tecnológica. Cuando yo convierto las búsquedas y las preguntas que son eminentemente teóricas, exploratorias o descriptivas en métodos o en modelos que puedo y que debo aplicar efectivamente en el entorno que yo ocupo. Esa transferencia tecnológica en Colombia es bajísima, porque como percibimos la investigación como un asunto meramente teórico y razonativo, pontificador, en lugar de un asunto metódico de observación y transformación de la realidad, entonces nos quedamos muy cortos en eso. En Sudamérica el líder es Chile, en Centroamérica el líder en transferencia tecnológica es México, a través de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Instituto Tecnológico de Monterrey. Monterrey en México. Pero en todo el mundo eso tiene que ir a dar allá. Es decir, cómo los holandeses o la gente de los Países Bajos, que llaman ahora, cómo mantienen a raya el mar, si no fue a través de investigación aplicada, es decir, de coger mecánica de fluidos, ingeniería civil, resistencia de los materiales, observación del ritmo de las mareas, idiosincrasia de los vecinos de los lugares que se anegaban permanentemente, combinar todo eso en una sopa muy ordenada a través de un método y convertir eso en un sistema que deja afuera el agua del mar o la deja entrar cuando se necesita, por dar un ejemplo infinitamente superficial del asunto. Entonces, desligar el método y el conocimiento de la operacionalización de la investigación es tal vez un generador de dificultad. En cambio, cuando se unen las tres cosas, creo que el éxito está asegurado. Sí, yo pienso que definitivamente una de las conclusiones importantes es la importancia de la articulación, lo que acaba de decir el profe Molina. Cómo a través de una cantidad de elementos que tiene la investigación, pues si no se articula conocimiento, observación y bueno, una cantidad de trayectoria y de experiencia, pues no se puede lograr tampoco una investigación juiciosa de determinado contexto, determinado problema, ¿cierto? Hacerles la invitación también en este momento a que se quiten un poco la venda que tenemos acerca de la investigación, a que nos quitemos también como estudiantes, como los mismos docentes, como habitantes del mundo, esa veta que tenemos acerca de la investigación, porque lo que decía el profe Puerta es eso. Nos han dicho un montón de cosas acerca de la investigación y a veces hay memes y vemos cosas que la investigación es supremamente pesada, pero pues no nos adelantamos a dar el primer paso, ¿cierto? Y tú decías algo muy importante, profe Puerta, y es lo siguiente. Como habitantes del mundo, es decir, como parte de esta tierra, tenemos una responsabilidad inmensa desde lo social. Y la investigación, ese proceso investigativo que, como decía el profe Duque, es algo consciente, es definitivamente una de las maneras de asumir esa responsabilidad, ¿sí? A través de que deberíamos transformar futuro todos desde nuestra parte, desde nuestro pedacito, desde nuestra articulación. Agradecerles muchísimo este espacio, su conocimiento, sus opiniones, siempre muy enriquecedores. Invitar a todos los que nos escuchan nuevamente a que acudan a este capítulo cada que quieran y a que por favor se hagan parte, no solo de esta semana de la investigación, sino a todo lo que estamos haciendo como Uniremito. Muchas gracias, profes. Gracias, muchas Valentina. gracias por estar aquí Gracias, con Valen, nosotros. compañeros.